En la hoja número 25 plica, pónganle escaneo y pónganle su pantalla para que, si lo tienen en la hoja, pues, de preferencia la hoja, ¿verdad? Nos habla de otro conocimiento importante para conocer, para estudiar, para saber la fisiología de la sangre, y es la secuencia de la maduración de los eritrocitos. Lo que adelantamos de esto es que los eritrocitos o células rojas se originan en el depósito de origen, que es la médula ósea roja. Todas las células derivadas, porque no son los únicos los eritrocitos, hay también los de origen mieloide, leucocitos. Hay algunos de ellos. Son los eritrocitos, la médula ósea roja. En las clases anteriores hemos visto cómo se forma, cómo llega a introducirse estos células madres o blastos a los cartílagos, y de ahí se siembra ya y se mantiene la producción de eritrocitos, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? Muy fundamental, les voy a platicar de alguna enfermedad. En alguna enfermedad que es hereditaria, la capacidad inmunológica de esa persona que nació, ¿verdad?, desconoce a la hemoglobina por alguna secuencia de aminoácidos que la forman, ¿verdad? También en ese desconoce y empieza a fabricar anticuerpos contra la hemoglobina que él mismo practica, ¿verdad?, en esas circunstancias. Y entonces hay que hacerle el llamado trasplante de médula. Para hacer un trasplante de médula con el objeto de que ya todas las células todas las células de la médula ósea roja que producen esa clase de eritrocitos con esa clase de hemoglobina, hay que barrerlas completamente por radiaciones, completamente, nada más, que no quede una sola en estas circunstancias. Esto es semejante a lo que sucede cuando hay radiaciones contra focos de cáncer en estas circunstancias, en esa forma, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Se radian en esas circunstancias. El individuo, aparte de perder estas circunstancias, también pierde las leucocitos de origen mieloide, que son los fagocitos, y entonces ese individuo es, pues, no está inmune, se puede enfermar de cualquier bacteria y toda esa circunstancia. Entonces hay que aislarlos para que no lleguen las bacterias a su cuerpo, aislarlos. No se le puede ver a este individuo más que de lejos o a través de una pantalla o lo que sea en esas circunstancias, ¿verdad? Y luego se le siembra, es como el transporte de un órgano, un riñón, por ejemplo. Se le siembra esa médula de un donador. Aquí sí es probable que, recuerden que no se done toda la médula ósea roja de múltiples puestos, nada más una pequeña parte que va proliferando y va invadiendo a los huesos en estas circunstancias. Y esto se hace en esta forma, ¿no? Para que ustedes se den cuenta, ¿no? Lo que estamos viendo ahí es lo que está sucediendo, ¿verdad? La secuencia de maduración de los eritrocitos. Van a ver ustedes en esa secuencia lo más importante que los eritrocitos, cuya forma ya lo vimos, que es discoide, bicóncava, ¿verdad?, que tiene un diámetro de 7 micras, ¿verdad?, de diámetro cada uno de ellos, y que es una bota, realmente ya no es una célula, realmente ya es una bota nada más de hemoglobina, ya es una gota nada más de hemoglobina. Aquí en estas secuencias se está hablando.
En esta hoja, ¿verdad? La están poniendo ahí en la pantalla, sus pantallas, bueno, pónganla y está. Vean ustedes que esta secuencia tiene nombres específicos, ¿verdad? Y ustedes los tienen que identificar, porque ustedes van a tener que hacer un examen de médula ósea, el producto de la examen de médula ósea es extraer la médula, principalmente de este hueso plano, que es el hueso de la que está aquí adelante, ¿verdad? Se saca, entre las dos capas, se saca la médula o también de la espina ilíaca anterior y superior, ¿verdad? El esternón, y aquí se saca. Hay que picar, ¿verdad? Para pasar de la lámina anterior a la media y sacar esa médula ósea. Esa médula ósea ya no es líquido, sino más bien es como si fuera lodo, así más o menos. Ustedes la siembran o la extienden en un cuenta de glóbulos en ese circuito, y ustedes tienen que identificar todas estas formas. Claro está que eso no lo va a hacer cualquier químico farmacobiólogo, sino ya un posgrado que se llama citología. Citología en las circunstancias tienen que hacerlo, ¿no? Algunas veces los médicos tienen que mandar a hacer esa prueba de extensión de la médula ósea roja y ustedes tienen que identificar. Y sobre todo, tienen que identificar las formas jóvenes de las formas maduras. ¿Por qué? Porque cuando hay un cáncer de la médula ósea roja, aparecen que se están produciendo cantidades enormes rápidamente de eritrocitos, aparecen las formas jóvenes en la sangre periférica, y ustedes tienen que identificar esas estructuras de la maduración de los eritrocitos. Si ven un eritrocito en la sangre periférica, si ven un eritrocito que tenga núcleo, pues es una forma joven que puede tener esas denominaciones específicas. Recuerden que hacer una biometría biográfica es muy fácil, pero hay que meterse y tener más experiencia para poder identificar las formas jóvenes. Y cuando ustedes identifican formas jóvenes en los eritrocitos, en la sangre periférica, seguramente hay un proceso de maduración rápida, como en los cánceres, y entonces puede ser un cáncer de la médula ósea roja. Esto es muy importante. Tendrán que hacerlo, y hay algunas personas de químicos farmacológicos que nunca jamás en su vida van a hacer una extensión de médula ósea roja. Eso solamente se hace cuando ustedes están adquiriendo más capacitación y ya están trabajando en un hospital, por ejemplo, un hospital de alta especialidad, ¿verdad? En esas circunstancias. También parte de la educación es en línea, presencial, en el laboratorio de su facultad, etcétera, pero más que nada la maduración de ustedes es en la práctica. Recuerden que ustedes, todos nosotros, que somos profesionistas, nunca dejamos de estar siendo capacitados. También el catedrático se capacita continuamente en esas circunstancias. Recuerden ustedes, ¿no? Lo que nos interesa aquí en este momento que estamos hablando, ¿verdad?, es esa secuencia de maduración, ¿verdad? Así como la secuencia de maduración de un niño, ¿verdad?, en su forma, y va teniendo varios nombres. Desde un pequeño, recién nacido, bebé, ¿verdad? Después sigue chamaco, niño, adolescente, joven, maduro, adulto mayor, y como yo, ¿qué soy? A ver, ¿qué soy? El chocho, el viejo de los viejos, 82 años. ¿Cuál es mi circunstancia, no? De la tercera edad, de la cuarta edad. ¿Por qué? Me hablo yo de cuarta edad. ¿Por qué? Porque, pues, de los 70 o 60 para arriba ya sería la tercera edad, pero ya de los 70 para arriba, pues ya se puede hablar de una cuarta edad, ¿verdad?
Y aquel que tenga 90 o 100 años, pues ya es súper chocho, ¿no? De esa forma. Esos tienen su nombre, ¿verdad? Tienen su nombre. A esas formas y esa maduración, volvemos a repetir en esa secuencia. Los nombres son estos. Eritroblastos. Eritroblastos. Eritroblasto es la célula madura. La célula madre de todas, la madre de todas las madres es el huevo cigoto, en la cual resulta de la fusión de los dos gametos. Esa es la madre de las madres. Y después se van diferenciando. En forma se pueden diferenciar los eritroblastos. Ya se pueden diferenciar los blastos. ¿Qué es un eritroblasto? Pues aquella célula madre que ya tiene características morfológicas diferentes a los neuroblastos, mioblastos, etcétera, etcétera. Ya tienen cierta diferenciación en esa forma. Comparen esto ustedes con un niño cuando está apenas en forma de huevo. No se puede diferenciar de que si es de sexo, no se puede diferenciar nada en esas circunstancias. Y ya después, ya cuando se le alcanza a ver a través de rayos X, ya se pueden ver el tamaño y la forma de ese feto en esas circunstancias, ¿no? Y ya tiene nombres específicos, ¿no? El neonato es aquel niño que acaba de nacer en esas circunstancias. Hay fetos que se identifican por rayos X de 2 semanas, de 3 semanas y así sucesivamente. Comparen con esta secuencia. Todos los células madres de los eritrocitos se llaman eritroblastos. Eritroblastos, célula madre de eritrocitos. Pero todavía más en este sentido. Vean ustedes que aquí está en forma de croquis, ¿verdad? Los eritroblastos. Vean ustedes que está en esta forma, ¿no? Esta es la membrana celular, este es el citoplasma y este es el núcleo. El núcleo, muy grande el núcleo. ¿Qué quiere decir esto? Porque es hasta a esa altura es verdadera célula, porque tiene membrana, citoplasma y núcleo. O sea, es una célula esférica, ¿verdad? Que tiene un gran núcleo y tiene citoplasma en ese orden de circunstancias, ¿no? Y tiene su metabolismo y todas esas circunstancias. Tiene su genoma, tiene sus genes en esas circunstancias. Y todavía más, esta lámina, la 25 plica, habla de que uno de los dos, de los eritroblastos, es la que madura, la otra no madura, porque si fuera nada más que los dos de los eritroblastos, toda la médula ósea roja se volvería eritrocitos y entonces no quedaban reservas en estas circunstancias, ¿verdad? En esas circunstancias, ¿verdad? Si si toda la gente de una alcaldía se madurara, todos, y no hubiera de dónde nacían los primeros, o sea, la reproducción, pues entonces se acabaría estas circunstancias. Uno de los dos. Y ahí vienen las divisiones constantes. Y después sigue esto, los pronormoblastos. Pronormoblastos quiere decir que se va a formar antes, se llama antes que se formen los normoblastos. Los normoblastos ahí están, ¿verdad? Los normoblastos siguen siendo parecidos a los eritroblastos. Una gran célula con poco citoplasma y un gran núcleo. Y los normoblastos también se pueden diferenciar según su tinción, ¿verdad? Así, pronormoblastos y luego el normoblasto basófilo, normoblasto acidófilo y policromático, es decir, que se colorea con colorantes ácidos y con las bases. Esto lo tienen que identificar, porque si meten el colorante de Wright, azul de metileno y eosina, estos
poli, ¿verdad? Se van a colorear tanto con el colorante ácido como el colorante básico en estas circunstancias, pero ustedes van a recordar cuáles son los acidófilos y cuáles son los, según la coloración, de dónde, de qué, del citoplasma principalmente. No es del núcleo, porque el núcleo es el ácido desoxirribonucleico, lo cual se va a colorear, ya lo hemos estado manejando, con el azul de metil, con el colorante básico, porque este es un ácido en estas circunstancias, ya lo hemos visto en estas cosas. Y sigue la división, entonces ya, eritroblastos, pronormoblastos, y luego los normoblastos, que son acidófilos, basófilos y policromáticos, en esas circunstancias. Y sigue la división. Ya después de esa división llegamos hasta, vean ustedes, identifiquen, estamos ya en los normoblastos policromáticos, ¿verdad? Y ya llegamos a los normoblastos acidófilos. Ya llegamos a los normoblastos. Después de los normoblastos, ¿verdad? Ya no hay división. Vean ustedes, ya no hay división, ya no se dividen, sino simplemente se va a transformar esa célula, ¿verdad? Ya no se va a dividir, ya no se divide, sino simplemente el ácido desoxirribonucleico va a producir la hemoglobina. Ya no se divide, vean ustedes, aquí ya no hay divisiones, sino se va ¿cómo se llama? Se va a producir la hemoglobina. El ácido desoxirribonucleico, a través de su código genético, va a fabricar la hemoglobina. Y se llama ahora los reticulocitos. Vean ustedes. Reticulocitos. ¿Por qué se llaman reticulocitos? Porque ya el ácido desoxirribonucleico que estaba formando el gran núcleo, ¿verdad? Ya se va formando, que estaba en gran cantidad, formando redes en estas circunstancias, ahora va formándose cordones de ácido desoxirribonucleico, de tal manera que los reticulocitos se pueden establecer así mismo. Aquí en otro ya hay redes de ácido desoxirribonucleico, por eso se llaman reticulocitos, o células cuyo núcleo está formado en forma de redes, esas reticulocitos. Los reticulocitos van todavía transformándose cada vez más y más, formando la hemoglobina, y al último forman los eritrocitos. Los eritrocitos ahí están contemplados en esta forma. En forma de Visconti, es el frente, y esta es la forma. ¿Sí? Esos son los reticulocitos. Aquí ha desaparecido el núcleo. El núcleo se ha traducido en hemoglobina. Ya no hay núcleo, y entonces por eso se pinta así el eritrocito. Ya no hay, es una gota nada más de hemoglobina, ya no tiene núcleo, ya no tiene organelos, simplemente es una gota de hemoglobina, hemosangre, ¿verdad? Globina de esa naturaleza, de ese tipo, que tiene naturaleza proteica en estas circunstancias. Pero una vez dicho esto, ¿verdad? Vamos a hablar de la estructura que ya ha sido caracterizada de la hemoglobina. La hemoglobina cumple con la función de acarrear, de transportar dióxido de carbono a los tejidos y sacar de los tejidos, de llevar oxígeno, de llevarse oxígeno a los tejidos. Y con ese oxígeno se forma la fosforilación oxidativa, o sea, la moneda de intercambio energético, ya lo vimos. Y de los tejidos, por el metabolismo, ¿verdad? Acarrea dióxido de carbono hacia los pulmones. Y hacia los pulmones se disipa de los alveolos pulmonares hacia afuera, en esas circunstancias, en esa forma, ¿no? Esa es la función de la sangre en estas circunstancias. Pero ya ha sido caracterizado la estructura de la hemoglobina.
Así. No voy a hacer preso. Ese ya se lo traigo reserva. Traigo reserva. Esta hoja está muy descolorida.
Si ustedes quisieran, la sacamos bien, la escanean ustedes y la pueden subir ya en su pantalla para que vean exactamente eso. La hemoglobina está formada por 4 grupos pirólicos. Este es el grupo pirólico, con estos átomos de carbono. Los 4 grupos pirólicos tienen esos enlaces. 1, 2, 3, 4. Y esto forma la porfina. Cuando esta porfina tiene unos radicales aquí vean ustedes ahí, se forma el M. Pero cuando este M ya tiene fierro en la parte central aquí, ¿verdad? Entonces se llama hemoglobina, el fierro de la hemoglobina. Se llama grupos pirólicos, la porfina y la hemoglobina cuando ya tiene fierro en la parte central, ¿verdad? Vamos a poner ahora estas circunstancias. Aquí estaría el fierro. Con nuevos enlaces de repulsión mutua en esa parte central. De la hemoglobina. Y ahora vamos a ver el papel que determina o que juega y de oxígeno de la hemoglobina. La hemoglobina además tiene de 4 cadenas de aminoácidos, 4 cadenas de aminoácidos, 4 que son aproximadamente unos 40 aminoácidos en estas circunstancias, 40 cadenas de aminoácidos, ¿verdad? Esta estructura, ¿verdad? Esta estructura es muy parecida a las enzimas respiratorias, ¿verdad? Y recuerdan que hablamos de las enzimas respiratorias que transportan los hidrogeniones de una enzima a otra, en un proceso redox, lo vimos en esta evidencia. La estructura se parece a las enzimas respiratorias. ¿Verdad? Se parecen exactamente a las ¿qué papel lleva el fierro en estas circunstancias? Y ya con eso, ya casi no vamos, ¿verdad? El fierro se oxida y se reduce. El fierro se oxida y se reduce. Ya vimos que es una oxirreducción. ¿Recuerdan ustedes eso, verdad? Que es la donación de electrolitos, de hidrogeniones o de orbitales de un átomo a otro, ¿verdad? De electrones de un átomo a otro. Ya vemos que es la oxirreducción. Lo van a ver otras veces ya específicamente en química orgánica, lo vamos a ver en estas circunstancias. Lo que estamos viendo aquí nosotros que el fierro está en la parte del medio de la hemoglobina, del M de la hemoglobina. Vamos a ponerlo un poquito más grande ahí para que ustedes pues tengan las circunstancias.
Vamos a ponerlo así. Aquí son sodio. Y aquí son esos enlaces. Es un enlace muy dinámico, muy dinámico. El hierro se oxida y se oxida y se reduce las dos cosas, ¿verdad? Para que ustedes tengan alguna idea todavía más, vamos a hablar de la respiración, para que hagamos en conjunto, ¿verdad?, las funciones de la sangre y las funciones del sistema respiratorio. Vamos a establecer. Esto es muy importante para que ustedes vayan correlacionando todas estas circunstancias. ¿Qué es la respiración? Y esta es parte de un tema de la fisiología, que es el sistema respiratorio. El sistema respiratorio. Como estos dos van muy enlazados, vamos a hablar un poquito de la respiración. ¿Verdad? Un poquito de la respiración. No nos vamos a meter mucho en inglés porque pues, no hay tiempo y es un tema específico. Tenemos las vías respiratorias. Las vías respiratorias altas y las vías respiratorias bajas. Las vías respiratorias altas es las cavidades de las fosas nasales, estas que están aquí, y la cavidad de las fauces, o sea, de la boca en estas circunstancias. Antes están divididos por esa que se llama palancino, esta es la cavidad de las fosas nasales y esta cavidad bucal. Estos se reúnen aquí, ¿verdad? Y van a formar lo que se llama esta estructura que se llama tráquea. Y para atrás está el esófago, esta es la tráquea. Lo pueden ustedes ver aquí. Atrás de esta estructura está la tráquea. La tráquea es un tubo que tiene los llamados anillos traqueales. Los anillos traqueales impiden que se colapse cuando baja y sube la presión dentro de ese tubo traqueal. Baja y sube, impiden que se colapse, ¿verdad? Vamos a poner así en ese instante. Si ponemos este globo, ¿verdad? Si lo inflamos, esto se hace más grande, pero si le traemos agua, esto se colapsa. Pues esto está impedido por los llamados anillos traqueales. Anillos traqueales, ¿verdad? Un anillo traqueal tiene esta característica. Así, en la parte anterior en la parte posterior es simplemente una estructura ligamentosa que une el sistema nervioso. Esto se va dividiendo hasta formar los alvéolos pulmonares. Alvéolos pulmonares. Así, a grosso modo, para que ustedes entiendan estas circunstancias, ¿verdad? A grosso modo, ¿verdad? La última división son las divisiones últimas de la tráquea. Y aquí hay una cavidad, ¿verdad? Que ya no tiene paredes, que se llama alveolo. Alveolo pulmonar, que también se impide que se colapsen porque existe la llamada sustancia sulfactante.
esta sustancia surfactante se produce por una secuencia de madurez del producto. Si un producto no llega a madurar porque nace antes de tiempo, ¿verdad? Unos 6 meses de vida intrauterina, pues todavía no se va a formar esto y entonces no se puede mantener inflado el volumen de los alveolos pulmonares y todo el pulmón está colapsado, todo el pulmón está colapsado, ¿no? Estos son los bronquiolos terminales circundantes y las paredes de ese alveolo están formadas de las asas arteriovenosas. La sangre entra y regresa. Pero ¿por qué estamos hablando de eso? ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque al hacer una inspiración, ¿verdad? La presión aumenta el espacio de la parrilla costal, ¿verdad? Aumenta y entonces disminuye la presión aquí, ¿verdad? La presión atmosférica siempre será la misma en ese circunstancia y entonces esto hace que aquí haya un gradiente de presión, aquí mayor presión y aquí menor presión y entonces el aire entra para acá, es como un fuelle así directamente en la circunstancia, ¿no? Y cuando nosotros apretamos el tórax por los músculos, el diafragma y los músculos intercostales, apachurramos esto, ¿verdad? Y entonces sale el aire, la expiración. Cuando nosotros queremos hacer salir del aire, lo hacemos cuando, por ejemplo, queremos tocar una corneta, o un silbato, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y cuando queremos meter más aire, por ejemplo, una inspiración, así. En esas circunstancias. Estos son la respiración superior en estas circunstancias. Pero lo que nos interesa aquí, ¿verdad? En esta orden de circunstancias de fisiología, es que el aire que penetra aquí por una inspiración pasa el aire, ese gas del aire pasa por las paredes de esta sustancia surfactante y las paredes de los vasos sanguíneos y entonces pasa a formar parte de la sangre. El gas de la respiración se encuentra disuelto en el plasma y en el plasma se encuentra disuelto en esta circunstancia. ¿Cómo es la solución de un gas en un líquido? Pues un ejemplo es la limonada de la gaseosa, ¿verdad? Una gaseosa es agua en la cual le han metido dióxido de carbono, ¿verdad? Y ustedes lo mueven mucho, la destapan y entonces la presión al destaparlo se hace menor y entonces sale el gas de afuera. Lo mismo sucede cuando está hirviendo el agua, por esas circunstancias, ¿no? Sale la gaseosa en estas circunstancias, ¿no? Entonces está disuelto ese gas en el plasma sanguíneo, Pero, aquí sí vamos a hablar ya de circunstancias. Esos elementos que están en solución, ¿verdad? El 20% de los gases de la atmósfera es el oxígeno. El más abundante es el nitrógeno de la atmósfera, ¿verdad? En esas circunstancias. Pero aquí existe en esa estructura que se llama hemoglobina el fierro. Y es lo que vamos a ver aquí, qué es lo que transporta el fierro de la hemoglobina a través de una oxirreducción. Eso es lo que vamos a ver ahorita en esas circunstancias. Ya les dije a ustedes que el fierro, ¿verdad? Es ese átomo que se encuentra en la parte central de estos grupos pirólicos, ¿verdad? Y el M de la hemoglobina en esas circunstancias. Ya lo vimos en esas circunstancias, El fierro. Esto que vamos a ver aquí es
la respiración a nivel molecular, ¿verdad? A nivel de la sangre en esta circunstancia. Bueno, esto ya lo vamos a hacer.
Bueno, vamos a tratar de simplificar esto porque parece muy Ya vimos nosotros entonces que el oxígeno este, que está en la atmósfera, ¿verdad? Es transportado por la inspiración, ¿verdad? Claro, los otros gases también, el nitrógeno, el dióxido de carbono, son transportados. Pero aquí sucede que aquí es la membrana del eritrocito. Y aquí tenemos el hierro ferroso aférrico. Se transforma en ferro. Es captado por la hemoglobina, ¿verdad? Esta es la secuencia de estas circunstancias. El fierro que está en el centro de las porfirinas capta los hidrogeniones, se produce una oxidación. Ya vimos que es una oxidación, es una reducción. Si el fierro capta hidrogeniones, ¿verdad? Entonces es reducido. Si el fierro deja dióxido de carbono, es oxidado en ese sentido. Pues entonces el fierro que está en la parte central de la hemoglobina es reducido, es oxidado, ¿verdad? Y transporta el oxígeno y su energía, que significa esto, está dado para que se forme la moneda de intercambio. Esta es la secuencia del fierro 2 positivo a fierro 3 positivo, de ferroso a férrico en estas circunstancias, por acciones enzimáticas. Esto es lo mismo que sucede con las enzimas respiratorias. Esto es lo que se da. Una vez que ha depositado el oxígeno a las células, porque llega a todas las células, entonces la presión mayor a ese nivel es del oxígeno, del dióxido de carbono. El dióxido de carbono está fabricado por el metabolismo y entonces la misma hemoglobina transporta a través de oxirreducción también por el fierro dióxido de carbono. Entonces, existe la hemoglobina oxidada y la hemoglobina reducida, oxihemoglobina y carboxihemoglobina en esas circunstancias. Y entonces en los alveolos pulmonares, el dióxido de carbono que está haciendo que produjo la reducción del fierro se sale a través de los alveolos pulmonares y es sacado por la expiración. Vean ustedes entonces, también sale agua en esas circunstancias, el dióxido de carbono en esas circunstancias. Entonces, esto es lo que cumple lo que estamos diciendo. La hemoglobina transporta a través del fierro reducido y oxidado, transporta así de fácil, así lo vamos a ver, transporta oxígeno de la naturaleza a través de la respiración superior hasta la sangre y hasta las células, a todas las células. Se forma la moneda de intercambio energético. El metabolismo produce agua y produce dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono y esa agua ahora reduce el dióxido de carbono, reduce el hierro y esto es expuesto a los alveolos pulmonares y en la expiración saca el dióxido de carbono. Ese es el papel de la hemoglobina en la respiración. Es decir, capta el oxígeno de la atmósfera, lo lleva a la sangre. Este oxígeno se utiliza para formar la moneda de intercambio energético. El metabolismo produce el dióxido de carbono y la misma hemoglobina saca el dióxido de carbono hacia afuera, exhalándolo en este sentido. Este es el papel de la hemoglobina en la respiración. Estos son los animales aeróbicos, pero existen animales que son anaeróbicos y sacan toda su energía, las monedas de intercambio energético, sin necesidad de oxígeno. Ya vimos estas circunstancias, ¿no? Nosotros somos animales anaeróbicos. Ustedes pueden decir, oiga, ¿y un pez qué le pasa?
el pez no está en la atmósfera, ¿verdad? Pero está en el medio en donde está el oxígeno en solución. El oxígeno en solución es en el agua, está ahí. De tal manera que a través de un modelo que tiene las mismas funciones que el pulmón, que se llaman branquias, es en donde se hace estos pasos, ¿verdad? En esas circunstancias, ¿no? En esa forma. Una vez dicho esto, pues esto es de conocimiento general, vamos a después hablar de otras cosas. Por lo pronto, ahí muere, ya lo dejamos, ¿verdad? Ahí estamos en estas circunstancias. Ahí muere. Hay unos vídeos, para mañana, creo, ¿verdad? Sí, nos toca para mañana. No, profe, hasta jueves nos toca clase. Ah, no, mañana es miércoles, ¿verdad? Así es. Mañana de 3 a, no, de 4 a 5 y de 5 a 6, ¿verdad? Sí, no, de 4 a 5 y de 5 a 6, mañana, ¿eh? Ah, no. Sí, El no jueves. pasado mañana, el jueves, Ajá. ¿eh? Nos vemos, ¿eh? Nos vemos, profe. Adiós. Cuidado.